del semestre, pero aprovecho para anunciarles que en el periodo intersemestral vamos a hacer el gran coloquio doctoral, como ya venimos haciendo en años anteriores. Tratamos de hacer un gran evento donde hagamos como un balance de los proyectos que se han adelantado a lo largo de los años en nuestro doctorado. Aunque ya les enviaremos la información más detallada, en el de este año nos vamos a centrar sobre todo en los trabajos que han girado en torno a temas sobre crimen, control social y violencia. Ya tenemos varias personas que se han graduado al doctorado sobre esos temas y que han desarrollado interesantes carreras académicas y profesionales. Y vamos a tener un invitado muy especial para dar una charla que es Jonathan Simon de la Universidad de Berkeley. Entonces ya les daremos la información, pero muy invitados al gran coloquio que será el 6 de julio. Y para hablar del también gran coloquio de hoy, tenemos a la estudiante de doctorado María Cristina Hernández, quien nos hablará de su proyecto de investigación denominado Magdalena, un río de deudas, 1822-1936. Y para eso tenemos como invitadas muy especiales a Carolina Olarte, profesora de la Facultad de Derecho y tutora de la tesis de María Cristina, y a Gloria Patricia Lopera, que será la comentarista profesoral en el día de hoy. Entonces, les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Y una vez más les voy a contar brevemente la dinámica de nuestro coloquio. María Cristina tendrá alrededor de 20 minutos, somos flexibles, puede ser un poco más, para que haga su presentación. Después Gloria tendrá también alrededor de 10 minutos para hacer sus comentarios o preguntas, a los cuales podrá contestar María Cristina durante otros 10 minutos. Y después de eso podemos abrir la discusión al público, donde Carolina evidentemente también al final, si le parece, puede participar y darnos sus impresiones sobre el proyecto de María Cristina. Entonces, bueno, muchas gracias María Cristina y la escuchamos. Bueno, no, muchas gracias Manuel y muchas gracias a todos los asistentes. Voy a comenzar a compartir pantalla para exponer parte de este proyecto. Una parte se las voy a mostrar con los mapas, con una parte de una historia como cartográfica que tengo adelantada y otra como para podernos ver, se las voy a contar así como de una forma más informal, ya que se van a dar cuenta que tengo un gran problema con las normas y con las formas. Bueno, entonces este proyecto se titula Magdalena, un río de deudas 1822-1936. La razón por la que comienzo con toda esta pregunta sobre el río Magdalena fue por un trabajo que realicé, pues digamos que he realizado desde que estoy en el pregrado, ya hace varios años, con el programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, en un trabajo en el que ahorita nos encontramos ya sobre un caso del complejo cenagoso del Simití, ¿no? En defensa del complejo cenagoso de Simití, y pues en el marco, digamos, de distintas preguntas que surgen sobre el trabajo, pues con el trabajo del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, que en este momento está en la formulación de este caso con el que vamos a iniciar, pues parte también de esta investigación. Me comenzaron, pues como que surgieron en mí unas dudas como también de carácter histórico, pues que en las que me comencé a preguntar por la producción del río Magdalena, ¿no? Me comencé a dar cuenta en la investigación que aquello que denominamos río Magdalena no es lo mismo para todos. Y hay un lugar del derecho central dentro de las formas como nominamos y sobre todo cómo nominamos a lo que consideramos sujetos no humanos o de la naturaleza. Y frente a estas complejidades es que me empecé como a dar cuenta pues de otras cuestiones que con ustedes quiero compartir y las que llegué como a abordar de una forma histórica, por decirlo así. Ay, listo. Bueno, entonces, ya digamos como continuando con las razones por las que llego al río Magdalena y digamos ya desde una perspectiva más jurídica, en lo que me enfrento en la contemporaneidad, a lo que me enfrento en la contemporaneidad, perdón,
es a las declaratorias de los ríos como sujetos de derechos, ¿no? Que vienen pues de la declaratoria del río Atrato como sujeto de derechos de la sentencia de tutela T622 del 2016, pues que si algunos no la conocemos, esto es una tutela que es interpuesta por Tierra Digna, pues en defensa de los derechos fundamentales a la vida, al trabajo, bueno, como un conjunto de derechos fundamentales de las comunidades pesqueras sobre el río Atrato. Y dentro de la lectura que hace la Corte Constitucional, considera que para proteger ese conjunto de derechos es necesario proteger al río Atrato y considerar al río Atrato como sujeto de derechos, ¿no? Entonces, este es, digamos, como el panorama contemporáneo con el que me enfrento sobre las consideraciones del río, de los ríos dentro del derecho, y es, digamos, como el lugar o sobre todo la audiencia con la también, digamos, jurídica o de abogados con la que he podido generar unas interlocuciones muy interesantes. Frente a estas nominaciones del río como sujeto de derechos y las formas como empiezo a formularme esta pregunta empieza con algo muy sencillo, ¿no? ¿Qué es un río? ¿Qué es un río? Entonces, digamos, me gustaría poder abrir, si estuviéramos en un marco más flexible, me gustaría poder abrir esta pregunta, que dibujáramos un río, ¿no? Que viéramos, digamos, dentro de las formas, cómo concebimos, cómo abstraemos, que digamos, nuestra normalización, nuestra formalización de lo que es un río, puede llevar a que nosotros abstraigamos cualquier río, ¿no? Y que dibujemos de cualquier forma tal vez con unas ondulaciones, algo que no sabemos qué río es, pero que es un río, ¿no? Entonces, dentro, digamos, de estas grandes preguntas que me hago sobre qué es un río, encuentro que existe también una similitud muy grande sobre las formas como subjetivamos lo que es lo humano, ¿no? Y aquí ya viene como una de las grandes preguntas sobre las que profundizo en mi investigación, y es que encuentro que tanto río, lo que consideramos como río, que lo que consideramos como sujetos humanos, pues son producciones absolutamente normalizadas. Esto no es nada nuevo de decir dentro del derecho, pero me interesa es observar esa forma de producción, ¿no? Y metodológicamente observarla desde la cartografía, observar cómo esto que nosotros ya comenzamos a dibujar como río hace parte de un proceso de normalización que está superado por una producción normativa del derecho, ¿no? Como que esto es una tesis de derecho, pero que no entra en un debate con el lugar de las fuentes formales o informales del derecho, sino que encuentra en el lugar del derecho una potencia que va mucho más allá de su producción normativa, y es precisamente su potencia normalizadora, su potencia que nos lleva a que cada uno, cuando pensemos en río, pensemos tal vez en la misma cosa, ondulada, con unas formas, abstraída, que tal vez no tiene nombre, que tal vez puede ser cualquier río. ¿Por qué tiene derechos? ¿No? La segunda pregunta. Entonces aquí ya viene todo esto que les estoy comentando, y esto pues viene, digamos, de un proceso de normalización que tiene una forma inequívoca de ser. Aquí viene ya la forma como empiezo a aterrizar la pregunta, sobre todo en el río Magdalena, y es que encuentro dentro de las formas, digamos, de producción desde esta producción casi estética, de esta forma de producción de lo que consideramos como río, empiezo a encontrar en la historiografía sobre ríos en Colombia, y sobre todo en la historiografía económica y empresarial, que existe como una función centralizadora o una función de producción muy grande que se le empieza a otorgar al río Magdalena, y por las que los ríos empiezan a ser considerados navegables o no, ¿no? Que eso va a ser como algo muy que, con lo que voy a comenzar a establecer muchas discusiones dentro de mi investigación, porque si bien, digamos, encontramos
casi que desde la arqueología sobre los ríos y sobre todo específicamente sobre la arqueología del río Magdalena, la historicidad sobre su navegabilidad. Algo que me empieza a interesar muchísimo es qué es lo que le da el lugar de navegabilidad, qué es lo que le da como el significante al significado de navegabilidad, ¿no? Como qué es lo que le da el lugar de la navegabilidad, perdón, a que, por ejemplo, en la contemporaneidad sigamos sin considerar el río Magdalena navegable, ¿no? Entonces decimos, no, continuamos todavía con estos proyectos de navegabilidad del río Magdalena, pues cuando es un río que ha sido y que continúa siendo navegable, que incluso espero navegar en este periodo intersemestral. Bueno, esto digamos como frente al lugar de la normalización. Este lugar de la normalización va a llevar a que mi pregunta se torne historiográfica, porque encuentro que hay una producción de esa normalización. Y dentro, digamos, de la historiografía que revisé y que pues, se encuentra dentro del proyecto de investigación, básicamente me concentro en la historiografía económica, fiscal, con la que sufrí muchísimo. Esto historia de la deuda con los historiadores económicos es bastante fuerte, pero estoy tratándolo de entender, y historiografía empresarial. Bueno, lo segundo ya está relacionado con lo que les decía, y es el lugar o la relación que encuentro entre normas y formas. Y esto ya me abre, es una cuestión metodológica, ¿no? Lo primero es como una cuestión, por decirlo así, de aproximación al río, ¿no? De aproximación al problema. Lo segundo es una cuestión de aproximación metodológica sobre cómo lo voy a hacer. Y pues aquí una de las formas o uno de los debates que les propongo es empezar a integrar las metodologías propias de la historia ambiental dentro del derecho. Más adelante pues voy a hablar de eso. Y ya lo tercero, digamos, y el lugar que empieza a ser fundamental dentro de esta investigación, pues de forma progresiva, es de cómo dentro de esta producción, de este cuerpo, de este curso, de este río, de este sujeto, empieza a surgir en la lectura, digamos, de fuentes primarias, el lugar de la deuda, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza, digamos, como progresivamente esto a ser una cuestión de que concebimos al otro como sujeto porque él tiene una deuda con nosotros, ¿no? Que esto es una cuestión muy profunda dentro de la antropología, eh, pero que también puede llegar a ser como una cuestión que es susceptible de ser cuestionada dentro del derecho. Y es si existen las formas de concebir al otro más allá de la deuda que el otro tiene con nosotros, ¿no? Y esto básicamente se traduce en las preguntas ya sobre derechos de los ríos, de si existen otras formas de lo que consideramos proteger los ríos más allá de sus indemnizaciones, ¿no? Porque pareciera que la máxima potencia de intervención jurídica va a ser a través de la indemnización. Entonces, aquí básicamente lo que les estoy explicando en cada uno de estos puntos es, digamos, si fuéramos como esquemáticos dentro de un proyecto de investigación, es de lo primero surge el problema, ¿no? Como toda esta normalización que se expresa como de una forma inequívoca. Ya voy a profundizar mucho más en el problema y cómo divido el problema en tres grandes categorías, pues que también me las dio el archivo. Lo segundo, la forma, digamos, de aproximación metodológica. Y lo tercero ya es como una cuestión que empieza a un reto metodológico, ¿no? Que empieza a romper, por decirlo así, como en las estructuras propias de cómo una audiencia específica del derecho se ha preguntado por estas relaciones entre lo que consideramos naturaleza o lo que consideramos sujetos no humanos y derechos. Listo. Entonces, frente a la normalización, ¿no? Frente a, digamos, esto que denomino como un proceso de normalización, ahorita les voy a exponer
qué es esto de la producción del curso del río Magdalena, como por qué considero que el curso es producido. Y esto, digamos, proviene sobre todo de la lectura o de los análisis como cartográficos que hice distintos mapas sobre el río, y también de lo que he podido adelantar como la lectura de historia ambiental sobre el río Magdalena. Sobre el segundo punto, que está relacionado con la deuda, como les adelantaba, la forma, digamos, de aproximación a la deuda ha sido a través de la historiografía económica, fiscal y empresarial, y lo que me interesa ahí dentro del debate contemporáneo está relacionado con la subjetivación o la forma de concebir el otro solo a partir de la deuda. Y frente ya la institucionalización o las formas, digamos, cómo se empiezan a normalizar estas visiones, estas concepciones, una categoría, digamos, que va a ser central y con la que voy a empezar a dialogar con el derecho, dentro, digamos, de estos retos metodológicos que les digo que fraccionan la percepción del problema, sí, como la puesta del problema, va a ser la categoría de jurisdicción, y ahí voy a dialogar sobre todo con la geografía jurídica. Entonces, comencemos con la normalización en la producción del curso del río Magdalena. Pues estos mapas los describo a profundidad dentro del proyecto, pero básicamente tenemos unos mapas que tienen casi que una diferencia de un siglo entre uno y otro. El primero, desconocemos su autor y también su título. Lo que tenemos es un recorrido de las letras A la J, que están en la parte superior del mapa, que nos trazan un camino de Santa Marta, que es la A la J, que es el camino de Tamacá, que va a ser el camino hacia lo que en la contemporaneidad nominamos como el rodadero. Quienes han trabajado, digamos, la historiadora Marta Herrera, que ha trabajado muchísimo el lugar del río Magdalena como un paradigma ordenador de las llanuras del Caribe. Algo que me parece súper importante de su texto Ordenar para Controlar es el lugar del río como camino, ¿no? Que va a ser distinto del río, digamos, divisor de los Andes centrales. ¿Y por qué digo esto del río como camino? Porque este mapa que tenemos de 1700 sobre el río Magdalena, ¿no? Si observamos su forma, puede llegar a continuar como las formas normalizadas que les decía al comienzo, que continúan un río, pero en este caso no necesariamente tienen un nacimiento y una desembocadura, ¿no? Que esto empieza a ser como las características normalizadoras también de un proyecto científico sobre el río, ¿no? Y que es mucho más, ya vamos a ir al tercer mapa, pero que están mucho más cercanas a las formas del tercer mapa. El segundo mapa, en lo que vemos en el segundo mapa, que sí es como una carta geográfica que busca establecer un curso de lo que ya se empieza a denominar curso del río Magdalena. De todas formas sigue siendo como no necesariamente la percepción que tenemos del curso ordenado sobre el río. De todas formas, pues aquí sí ya depende, por decirlo ahí sí, más de quien lo produce, bueno, etcétera, que es todo lo que también nos trae todos los estudios cartográficos y críticos de la geografía sobre el lugar político de los mapas, ¿no? Como que obviamente en la escogencia, digamos, en mi escogencia de estos mapas también hay como una apuesta política, etcétera, pero más allá de eso, lo que les quiero mostrar con el segundo mapa es que una cosa que se obvia es que los ríos delimitan jurisdicciones, ¿no? Para empezar a establecer estos diálogos entre río y jurisdicción. Entonces tenemos delimitada, en este caso entre el río Magdalena y Cauca, la provincia de Antioquia, y todo, digamos, todo el borde del río Magdalena lo que está delimitando es la provincia de Santa Marta. Y ya en el último mapa, lo que tenemos sí ya es como esta delimitación, por decirlo así, clásica de lo que ya se denomina el curso del río Magdalena,
¿no? Entonces, una palabra que empieza a ser para mí muy importante es esta de curso, y es en qué momento se produce el curso, ¿no? Como en qué momento se empieza a producir el curso sobre los ríos. Dentro, digamos, de esta producción del curso, encuentro que existe un proceso de tecnificación sobre esa producción, ¿no? Aquí va a estar como uno de los como mapas más trabajados sobre el río Magdalena, que va a ser hecho por Humboldt, que es titulado Carta del curso del río Magdalena desde Honda hasta el dique de Maates, formada sobre las observaciones astronómicas hechas en abril, mayo y junio de 1801, que es aproximadamente en el mismo momento en que está el mapa del centro de la imagen anterior. Voy a ir un poco más rápido, pero lo que quiero mostrar acá con este mapa ya de Humboldt es que dentro de las observaciones que él hace y dentro de la delimitación del curso que él hace, él empieza a encontrar complejidades naturales del río Magdalena, que hacen que este río pues sea horrible, ¿no? Que sea un obstáculo, que se opone a la navegación, que necesite obras de navegación subterránea como las ejecutadas en Gran Bretaña y la monarquía prusiana. Pero básicamente es una naturaleza compleja y que por sí misma merece ser, o sea, por su forma, merece ser intervenida. Y bueno, ahí vienen como otras palabras con las que él califica dentro de este mapa de este río, pero lo que trato, digamos, de analizar es que la forma no está alejada ni de la descripción detallada, ¿no? Ni de lo que se detalla dentro de los recuadros, ni tampoco de lo que va a continuar siendo denominado como curso. Y va a ser un curso complejo, va a ser siempre, digamos, en la contemporaneidad, yo lo veo todo el tiempo, con los ríos como abstracción, como con los ríos en general, ¿no? Sus movilidades, o sea, que estén vivos, es como que en unas partes inunden, que otras se sequen. Esto va a ser muy complejo dentro de las formas de normalización de control estatal, ¿no? Y por eso una de las formas absolutas de normalización pues va a estar relacionada con la forma cartográfica. Bueno, ya digamos para ir cerrando esta parte sobre análisis de mapa y sobre los lugares de jurisdicción, los lugares de la jurisdicción dentro de esta relación. Ya por último, lo que les quiero mostrar son unos mapas que vienen desde 1800, un estudio que hice de 1848 a 1930, que ahí viene, ya ahorita les explico la razón de la periodización, y es la salida y entrada de Sabanilla, ¿no? Y de las múltiples nominaciones que va a tener Sabana Larga, Sabanilla, del Gran Magdalena o del Gran Bolívar, ¿no? Como que esto va a ser, entonces la forma como esto ha sido explicado dentro de la historiografía económica y empresarial, estas salidas y entradas de Sabana Larga, de Sabanilla, va a ser va a ser porque existían conflictos políticos dentro de las formas de establecimiento jurisdiccional, ¿no? Entonces, que estos eran conflictos entre, en su momento, liberales, conservadores, bueno, ahí va a haber como múltiples conflictos, guerras que la historiografía política va a caracterizar en este periodo por las razones por las que sale Sabanilla. Dentro de esta investigación, lo que trato de formular es que ese proceso, digamos, de delimitación del curso y delimitación, y digamos, de su relación con la deuda, va a estar una cuestión que va a ser fundamental y que Humboldt también lo decía, va a ser el control sobre la desembocadura del río, ¿no? Y precisamente lo que el lugar central que en este caso va a tener Sabanilla, Sabana Larga, va a estar relacionado con el control portuario, que ya vamos a ver como más adelante, porque empieza a ser central dentro de las jurisdicciones
dentro de esta salida y entrada, el control del puerto, como más allá de las conflictividades económicas, ¿no? El control, y más que del puerto, de su desembocadura, ¿no? Porque aquí va a haber también como un conflicto muy grande con lo que va a ser Bocas de Ceniza. Bueno, entonces, todo esto, digamos, esta explicación que introduzco sobre el Magdalena como un río de deudas, lo que busca, y digamos, este estudio cartográfico y ya este análisis espacial que quiero hacer y que he comenzado a hacer, lo que quiere, lo que busco, el objetivo, es integrar tres grandes categorías, pues digamos, vamos, ahí hay como unos retos, obviamente, pero tres grandes categorías dentro del análisis de la producción del curso del río Magdalena, ¿no? La primera que está relacionada con la producción del curso, que era la diapositiva que les mostraba al comienzo. Frente a la producción del curso, lo que me interesa son todos los estudios, o con quien estoy dialogando es con los estudios sobre historia ambiental. Frente a ya las formas, digamos, como el curso incide dentro de las jurisdicciones, pues básicamente aquí sí es como la parte que parecería más obvia del derecho, pero como les digo, el lugar central del derecho para mí está relacionado con la normalización de la deuda dentro del curso del río, pero aquí son los estudios sobre jurisdicciones. Y lo tercero, que es ya la apuesta metodológica, y es la integración del espacio, de la visión espacial dentro de la producción del curso del río, ¿no? Entonces son las categorías propias de espacio y de deuda. ¿Qué busco o cuál es, digamos, como la finalidad de establecer estos diálogos dentro del derecho? Pues básicamente encontrar cuál es como, pues ahí hay como varias preguntas, pero hay una que persigo de forma como persistente, y es encontrar dentro de esta producción de lo que va a ser el río Magdalena, la producción propia de la deuda, ¿no? Y esto que les decía que hay una cuestión antropológica detrás ahí muy grande, y es si podemos entender al otro o no, más allá de ser un sujeto endeudado. ¿De qué deuda estoy hablando ya específicamente acá? Y cuando yo digo historiografía económica y fiscal, ¿a qué me estoy refiriendo? Desde 1822, y aquí ya viene como la explicación de la periodización. En 1822, el préstamo sea, o el empréstito sea, que va a ser el empréstito por 2 millones de libras, que no vamos a pagar sino casi hasta un siglo después, pues que consiste en como un empréstito para la independencia, ¿no? Como para lograr fortalecer, por decirlo así, a la República casi que institucionalmente. Y este empréstito va a tener como el valor que va a apoyar detrás de ese empréstito, va a ser el valor recolectado sobre las aduanas, ¿no? Lo que va a apoyar, por decirlo así, el pago de las 2 millones de libras va a ser lo recolectado dentro de las aduanas. Y lo que empiezo a encontrar en ese momento va a ser precisamente la centralidad del río, la centralidad portuaria, la centralidad de su contrabando, que eso es ahí como otro gran tema, dentro de este tipo digamos, dentro de estos regímenes impositivos que buscan responder a esas deudas. Entonces, esto es, digamos, como la parte de deuda externa. También va a haber una deuda interna, pues relacionada con nacientes mecanismos o tecnificación de lo que va a ser futuras tecnificaciones de Banco Central con distintos comerciantes, y deudas entre comerciantes sobre el río, ¿no? Y hay como esos tres tipos de deuda. La razón por la que termino en 1936 es porque en ese momento se inauguran las obras de Bocas de Ceniza, que también van a ser producto pues de grandes deudas, en este caso con todas las empresas de canalización que provienen de Bélgica, ¿no? Entonces ahí encuentro como una continuidad que afecta
por decirlo así, el curso del río y pues en su relación como intrínseca o que encuentro como compleja con la deuda. Mm, ¿Cuáles son, digamos, como los retos metodológicos que esta investigación tiene? He identificado tres grandes retos metodológicos. El primero es la caracterización de las mercancías que van a, que van a dar lugar o que van a como darle un cuerpo a esto que denomino deuda entre comerciantes. ¿No? Entonces, si bien también gracias a la, pues a la profesora María Carolina Olarte, gracias a también varias pues, otras conversaciones que tuve con la profesora Constanza Castro, que hace parte de mi comité asesor, gracias en un momento, pues esto es como un momento anterior a esta investigación, pero que me sirvió mucho para hacer este tipo de caracterizaciones sobre mercancías, sobre objetos, a las conversaciones con la profesora Ana María Otero, he logrado como acercarme, como dimensionar el reto, ¿no? Pero sé que eh, mejor dicho, tengo que hacerlo, ¿no? Tengo que hacerlo. Es como el gran, pues uno de los grandes retos metodológicos, porque eso pues básicamente va a empezar a moldear el lugar del río, ¿no? Como también las transacciones que se están haciendo sobre él y que digamos es como uno de los grandes avances pendientes que quedan por hacerse. El segundo reto metodológico está relacionado ya con el lugar de la historia ambiental dentro del derecho, y es que afortunadamente, desafortunadamente no soy bióloga. La historia ambiental tiene si bien tiene un componente antropológico muy grande, también tiene un componente de recolección de información propia, digamos, de lo que consideramos como ciencias naturales o ciencias duras, ¿no? Como de método científico, de verdad, no mentira, pero método científico. Entonces, ahí tengo como, voy a contar, por ejemplo, ahorita que voy a hacer la salida de campo, la primera gran salida de campo en la que voy a recorrer el río desde Barranquilla hasta Honda. Voy a contar con un equipo también de biólogos del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Pero esto pues aún está, digamos, como por ser fijado, porque es importante en este caso como acercarme a ese tipo de lenguajes, porque si estoy sosteniendo que lo que está invisibilizando el derecho o lo que está normalizando el derecho es una cuenca mucho más compleja de lo que ha sido denominado el curso, pues necesito observar cómo está, cuál es el rastro de vida, cuál es el rastro de historia, qué es lo que el río tiene por contarme, ¿no? Que eso es lo que hacen los historiadores ambientales a partir de ese tipo de metodologías. Y el tercer gran reto, pues ya está relacionado con los lugares donde está ubicada la información que he encontrado que puede llegar a ser relevante para esta investigación. Muchos son archivos municipales, pues a los que espero, digamos, como contar con los recursos casi que permanentes y suficientes para poder estar haciendo este tipo de viajes y de trabajo que exige esta investigación, porque desafortunadamente, y pues con la pandemia, uno, digamos, de los grandes retos, por decirlo así, de no poder movilizarme con tanta facilidad, es que esos archivos no están digitalizados, como muchos otros, pues que parten, digamos, de las conclusiones que les estoy compartiendo. Y, y ya, esos son como los grandes retos metodológicos. Ya digamos como para ir cerrando, porque ya sé que se me acabó el tiempo, perdón, y eso que, bueno, sé que se me acabó el tiempo. No, ya por último, creo que pues debo, digamos, en este momento me gustaría muchísimo agradecer como el acompañamiento de Carolina,
el acompañamiento de quien ha sido, pues de Constanza Castro, que ha sido parte de mi comité asesor, de mis profesores, ¿no? Que me han acompañado en cada una de las fases de este proceso y de quienes he aprendido muchísimo, digamos, sobre las formas como metodológicamente me puedo aproximar a este tema. Que sé que quedan sé que tengo ahí como esos 3 grandes retos y que pues pueden llegar a generar que esta investigación sea otra cosa, pero pues también es como lo que sucede con el curso del río. Entonces estoy con los mismos problemas, en este caso humanos de movilidad y de vida que tiene el curso. Entonces, nada, muchas gracias a todos y todas y perdón por extenderme en el tiempo. Gracias, María Cristina. Seguimos entonces con los comentarios y preguntas de Gloria. Tienes apagado el micrófono. Vale, ya. Bueno, buenas tardes y muchas gracias pues como a las personas del doctorado en Derecho de los Andes por invitarme a participar de este coloquio. Lo primero que quiero hacer es felicitar a María Cristina y felicitar a su directora Carolina Olarte por este proyecto. A mí me parece que es un proyecto original, ambicioso, importante y necesario. Me parece que plantea un análisis fundamental como sobre la dimensión performativa del derecho, que es algo de la que se habla mucho en teoría del derecho, incluso pues en teorías del derecho de orientación analítica, pero algo que los abogados no estamos habituados a reconocer en sus implicaciones concretas en la construcción social de la realidad y de manera especial en la construcción del espacio y de las entidades vivas no humanas como los ríos. Entonces, que este proyecto se plantee esa cuestión, se plantee desde el derecho, mirar cómo el derecho constituye esa entidad, me parece valiosísimo. Y lo hace desde una perspectiva de análisis que es poco explorada, o yo creería más bien inexplorada en nuestra literatura nacional, porque como María Cristina bien lo muestra en el proyecto, en la literatura que ya explora muy bien, como de los estudios de ríos, digamos, esto no es nada nuevo, y en el trabajo que ella cita de Harvey también como el tema de la deuda, espacio, digamos, esas son sus fuentes de inspiración, pero ese tipo de análisis que yo sepa no se ha hecho entre nosotros, entonces por eso es que me parece que el proyecto tiene, pues, es de una gran importancia y pone en relación el río con las dinámicas de acumulación capitalista, en particular con el dispositivo crédito-deuda, que se aprovecha de la navegación por el río, y también lo pone en relación con o sea, ella lo conceptualiza en términos de jurisdicciones, pero diría yo que eso tiene que ver con las dinámicas de construcción del Estado-Nación. O sea, hablar de esas jurisdicciones del río, al hablar de eso ya está hablando de algo más amplio y es cómo se va construyendo el Estado-Nación en Colombia. Bueno, aunque es una investigación que no se plantea desde una perspectiva dogmática jurídica, en esta investigación el derecho está presente digamos, ella lo plantea así, creo que y eso es una de las sugerencias que voy a hacer, hace falta que esté más presente, pero el derecho está presente como el dispositivo que enlaza esos 3 elementos, la construcción del curso del río, del dispositivo deuda-crédito o crédito-deuda y las jurisdicciones. Bueno, yo tenía, en relación con la delimitación temporal, me parece que María Cristina lo explica bien en el proyecto y vuelve y lo explica aquí, justifica, digamos, ese arco de 1822 a 1936. La pregunta que a mí me surgía era si o sea, ese es un periodo muy amplio, porque finalmente ella al mirar digamos, la historia de esas deudas y cómo definen el curso del río y las jurisdicciones, ella está recorriendo todo el proceso de formación del Estado-Nación, desde la independencia hasta los proyectos de modernización que se gestaron bajo la República Liberal. Entonces, ahí una pregunta que como que haría, no necesariamente para que me la contestes ahora, aunque si quieres, pues podemos discutirlo, es sobre todo como que te preguntes tú y tu asesora si vas a tener las fuentes y el tiempo necesario para cubrir un periodo tan amplio. Sí, yo
no te quiero, digamos, como disuadir de que lo hagas. O sea, si sientes que puedes hacerlo, hazlo. Pero a veces uno se mete, o sea, digamos, delimita de una manera muy amplia y luego va viendo en el desarrollo de la investigación, como tú lo planteas, que de pronto va a tocar reducir. Entonces, una pregunta que te hago es que vayas pensando, si de pronto en el curso de la investigación ves que tienes que cerrar antes, vayas pensando de pronto cuál sería un cierre alternativo en un momento anterior en caso de que vaya a ser necesario, por si no vas a tener las fuentes que te soporten, el tiempo, los recursos para cubrir como de manera en profundidad pues ese periodo tan amplio que te estás planteando. En relación con la delimitación espacial, a mí me llama mucho la atención algo y es, claro, el proyecto parte digamos, de una mirada crítica de la idea de fragmentación del espacio que hace el derecho. Y entonces en tu manera de hablar del río te cuidas de fragmentar el río, ¿cierto? Tú hablas del río Magdalena, pero cuando presentas los mapas, cuando presentas, digamos, la parte del río en la que te concentras, realmente te estás concentrando en lo que se denomina el medio y el bajo Magdalena. Dejas, o sea, entonces a mí sí me parece que es muy importante que tanto en el proyecto y por supuesto en la introducción ya de la tesis, tú introduzcas el río de la mano de la, o sea, de la geografía física que tú bien conoces porque tú eres geógrafa, que le expliques a tus lectores esa entidad que tú vas a estudiar y que llamamos Río Magdalena, digamos, dónde nace, dónde desemboca y mires su curso y luego justifiques por qué te vas a concentrar en el tramo del río que te concentras. Porque al ver todos los mapas que utilizas y las referencias que haces al río, veo que parecía, o sea, en tu proyecto el río arranca en onda y llega hasta la desembocadura. Sí, invisibiliza todo el Alto Magdalena. Entonces es importante que introduzcas al río en su integridad, expliques por qué tu proyecto va a centrarse en un determinado tramo, el navegable por llamarlo de algún modo, y efectúes entonces como la delimitación espacial del proyecto en consecuencia. Bueno, en relación con el objeto del proyecto de investigación y de la hipótesis, a mí me parece que esa relación que quieres hacer entre el curso del río, el dispositivo crédito, deuda y las jurisdicciones, digamos, como el derecho media esa relación, está clara la definición digamos, del tema de investigación. Sería bueno que intentaras verbalizar la pregunta o las preguntas de interpretación que buscas responder. Ahora en la exposición, por ejemplo, decías, la pregunta que busco responder es, pero por ejemplo no formulabas una pregunta. Creo que el formularte las preguntas luego te va a ayudar a perfilar de manera más clara las respuestas y a partir de esas respuestas finalmente tu argumento. Cuando lleguen en algún momento a preguntarte, bueno, ¿cuál es la tesis de tu tesis? Que uno se demora mucho a veces para encontrarla. Creo, a mí por lo menos me ha ayudado tratar como de aclararme mis preguntas, para luego entonces en medio de toda esa información que encontré, de los análisis que hice, construir respuestas a esas preguntas y a partir de ahí definir el argumento. Hay, en la página 4 del proyecto, tú planteas la hipótesis, dices que tu hipótesis es que la relación entre velocidad y crédito formó un curso estable del río capaz de producir utilidades que transformaron jurisdicciones. Y dices que a través de esa hipótesis quieres observar cómo el derecho es una condición posibilitante de la deuda y del curso del río. Me gustaría que ahorita, cuando en el diálogo, elaboraras un poquito más esta hipótesis y nos ayudaras como a tejer los puntos que las unen y sobre todo el tema de la velocidad, ¿sí? Tú lo mencionas en el proyecto, pero por ejemplo ahora en la exposición no salió muy claramente y a mí me llamaba mucho la atención el tema ahí como de lo de la velocidad. Bueno, también cuando hay una parte del proyecto donde tú explicas y a mí esa parte me fascinó, como esa manera en que todos estos capitalistas entran a
o sea, digamos, los que negocian el empréstito SEA y las casas prestamistas, luego se aprovechan, o sea, tienen una posición ventajosa para poder hacer negocios en el río y transformar ese excedente de capital en deuda. Tú llamas, o sea, transformar el excedente de capital en deuda. Tal como está, como lo expresas tú pasas de una vez de excedente de capital a deuda. A mí me sonaba contraintuitivo, porque deja por fuera en la explicación una intermediación que es el crédito, como una institución necesaria para entender mejor el proceso. Claro, la contraparte, digamos, de una deuda es que hay un crédito, pero aunque parezca obvia esa mediación del crédito, a mí me parecería que es bueno hacerla explícita. No sé, entonces como una sugerencia es que pienses a ver si en lugar de hablar solo de deuda, hablaras del dispositivo crédito-deuda, como para en esa relación tripartita que estás planteando entre el curso del río, las jurisdicciones y este dispositivo crédito-deuda. Bueno, sobre el marco teórico e historiográfico, a mí me parece que la literatura con la que construyes el marco teórico es pertinente. Yo aprendí mucho con la lectura de esta parte del proyecto. Me parece que está justificada la perspectiva de análisis, o sea, cuando te aproximas a los estudios de ríos y dices yo voy a mirar los ríos desde la perspectiva de historia ambiental, esto está allí muy bien justificado, pero yo echo de menos en esa revisión de la historiografía ambiental, específicamente la historia ambiental que se ha escrito en Colombia y sobre el Magdalena, porque citas algunos trabajos en la bibliografía, pero en el marco teórico están ausentes. Hay una sugerencia específica que te quiero hacer y es que revises la tesis doctoral de Germán Palacio Castañeda. Germán Palacio es un profesor él es abogado de formación e hizo un doctorado en historia ambiental, precisamente aquí en FIU, en la Universidad Internacional de la Florida. La tesis de Germán fue traducida al español y fue publicada en ILSA como libro Fiebre de Tierra Caliente. Es muy pertinente para tu proyecto porque uno de los capítulos de la tesis de Germán analiza precisamente como toda esa, o sea, esa conquista de la tierra caliente que ocurre hacia mediados del siglo XIX, cuando ese desarrollo del capitalismo supone la conquista de las tierras bajas. Entonces se bajan de la sabana de Bogotá a los llanos del Tolima y a desarrollar toda esta economía tabacalera. Y entonces ahí, por ejemplo, en ese capítulo de la tesis de Germán, el Magdalena va a jugar un papel muy importante. Yo te recomiendo que además de buscar el texto de Germán de Fiebre de Tierra Caliente, busques la tesis doctoral de él en inglés que está en propuesta. Y si de pronto no la encuentras, me dices, yo te la paso, porque la tesis tiene mucha más información que el libro y te puede servir sobre, en general, su aproximación, porque es la aproximación de un abogado que se mete a hacer historia ambiental y hace, yo creo que un muy buen trabajo, y de manera específica las fuentes que trabaja sobre esta región del Magdalena Medio. También es bueno que hables con el propio Germán, porque él es uno de los pioneros de la historia ambiental en Colombia, tiene formación jurídica, entonces él te puede dar pistas importantes para ese segundo reto metodológico del que hablabas ahora y era de cómo, digamos, cómo incorporar la historia ambiental dentro del derecho. Sí, entonces él te puede ayudar mucho y te puede ayudar mucho a enriquecer ese análisis de río, deuda y jurisdicciones. Y entonces, además pues, de mirar a Germán, los trabajos de Germán, mirar la revisión historiográfica de historiografía ambiental producida en Colombia, porque veo que ahí hay un diálogo, digamos, con la literatura anglo, pero no está tan presente el diálogo con la literatura escrita en Colombia o sobre Colombia. Por ejemplo, una de esas libros que es importante que dialogues con él y lo pues, digamos, bebas de él, es el libro de Wade David sobre el Magdalena, que fue publicado el año pasado. Este libro es como una especie de crónica de viajeros, de esas que fueron tan usuales en el siglo XIX, pero escrita en el XXI. Él se aproxima al río desde la antropología cultural, tiene unos elementos también, por ejemplo, de biología que pueden servirte mucho para esa aproximación, digamos, a lo ambiental desde las ciencias que quieres hacer, pero él le entra el río desde ahí, pero lo que él trata de hacer en ese trabajo es mostrar el significado que tiene el río en la Constitución de Colombia como nación y termina un poco contando una cierta historia de Colombia desde el río Magdalena.
Entonces, o sea, para tu proyecto esa lectura es absolutamente imprescindible. Y ese libro tiene al final un ensayo bibliográfico en el que cita una cantidad de trabajos muy valiosos sobre el río Magdalena. Tú algunos de ellos los citas en tu proyecto, pero otros no están citados. Entonces ese libro, digamos, de David lo tienes que leer, pues, en cuanto puedas y exprimirlo todo lo que puedas. Bueno, creo, por ejemplo, en el proyecto tuyo no está explícita esa conexión que haces aquí en la presentación entre, digamos, cómo te apoyas en historia económica, fiscal y empresarial. Sí, yo por eso había puesto aquí como dentro de las sugerencias, decía que además de abordar el río desde la historia ambiental, tienes que conectar eso con una historia política, con una historia económica y con una historia del derecho. El caso de la historia política es necesaria porque cuando tú, por ejemplo, te aproximas a las jurisdicciones del río, tú lo haces muy de la mano de los aspectos como locales y regionales que se vincularon de manera específica a la gestión del río, pero no involucras de manera tan clara procesos más amplios de transformaciones en las divisiones político-administrativas que se estaban dando precisamente como parte de ese proceso de formación de Estado-Nación en Colombia. En ese punto, por ejemplo, es importante que leas a María Uribe, la profesora de la Antioquia. María Teresa. María Teresa Uribe, que hay por ejemplo, hay un texto, aunque es para Antioquia, igual, o sea, ya se aproxima ahí a Antioquia, pero igual hace unos apuntes muy interesantes en general para Colombia, como cómo aproximarse al estudio de la historia regional. Es un texto de María Teresa Uribe y Jesús María Álvarez, publicado en Lecturas de Economía. Si de pronto no lo encuentras, yo te lo puedo pasar. Ella, por ejemplo, ahí explica una cosa muy interesante y que también pues lo explican otros autores, pero a mí me pareció clara su explicación, y es que todo ese proceso como de fragmentación de esa geografía política de la división en provincias, después cantones, otra vez provincias, y ese paso que tiene lugar a mediados de 1850 de las provincias a los estados, y cómo durante el mismo periodo federal hubo cambios muy importantes de las jurisdicciones a nivel local. Eso tenía que ver precisamente con dinámicas de definición como del lugar del poder y de las como de las presiones de las élites regionales por tratar de constituir pues poder. Entonces, como que cuando tú te aproximas a las jurisdicciones, míralo desde ahí, vincula eso al proceso de construcción de Estado-Nación, y la mirada de la historia política te ayuda. Por ejemplo, cuando tú mencionas la creación del Departamento del Atlántico en 1905, como tú lo mencionas como algo relacionado con un asunto específico de gestión del río. Pero eso, la creación del Departamento del Atlántico en 1905 tuvo que se formaron ese mismo año durante el quinquenio de Reyes, y que eso formaba parte, digamos, del proyecto de modernización de Reyes. Entonces, eso como que lo tienes que poner en el contexto de esa historiografía nacional. Ahí yo te sugiero un punto de partida, es que te leas dos buenos textos de síntesis de historia de Colombia, pues seguramente ya los conoces, pero reléelos y utilízalos tanto para el proyecto, si lo tienes que reformular, por ejemplo, para efectos de buscar financiación o pasantías, pero para la tesis, pues, de manera pues sí necesaria, y es el texto de David Busnell, el de Colombia, una nación a pesar de sí misma, el de Franz Safor y Marco Palacio, de Colombia, país fragmentado, sociedad dividida. Esos dos textos te pueden ayudar a armarte el mapa de esas transformaciones políticas, económicas y sociales macro en las que ocurre la historia que tú estás contando. Y es bueno que tanto en el proyecto como en la tesis cuentes tu historia como una historia, porque cuando tú detallas en el proyecto lo que vas a hacer, obvias esa historia, asumes que el lector la conoce, no asumas eso, porque es mucho más claro, es mucho más sólido tu argumento si tú le presentas al lector eso que quieres contar como parte de una historia que tú le estás contando.
¿cierto? Sin perder el argumento, digamos, y el foco en el río, la deuda y las jurisdicciones, pero cuéntale qué estaba pasando, cuál era el contexto en el que estaban ocurriendo esos cambios, porque tú, por lo menos en el proyecto, asumes que el lector sabe eso, y los lectores no necesariamente lo sabemos. Bueno, entonces la historia económica, pues ya tú misma lo decías, yo aquí te había notado casualmente que era importante que hablaras con Ana María Otero Cleves y Constanza Castro, porque sí, pues claro, las recomendaciones de ellas, el trabajo de Ana María, que es sobre historia del consumo y de los commodities, te da pistas claves sobre el tema de circulación de mercancías, y los trabajos de Constanza Castro de historia social del derecho y de la economía. Pero bueno, si las tienes en tu comité, tanto mejor. Lo que pasa es que cuando escribiste el proyecto, digamos, esa dimensión que sí salió mucho más aquí en la presentación, no estaba tan clara en el proyecto. Y por último, en materia pues, como de las dimensiones de la historia que necesitas mirar, la historia del derecho también es necesaria, porque el derecho está presente en tu proyecto, pero yo creo que debe estar más presente. Tú dices que tú quieres ir más allá de la dimensión normativa, ¿cierto? Para mirar un poco la dimensión performativa del derecho. Y eso está bien. Pero ir más allá de la dimensión normativa requiere pasar por la dimensión normativa. Y tu proyecto y la tesis con mayor razón necesitan una mirada más detallada de esa normatividad pedida en relación con el río Magdalena durante el periodo que estás analizando. Me llamó, por ejemplo, la atención que no, pues realmente salvo una ley de 1905, no citas normas del periodo que estás trabajando en la bibliografía final. En ese punto yo te sugiero que busques la codificación nacional de todas las leyes de Colombia desde 1821 en adelante, que es una publicación de muchos tomos que hizo el Consejo de Estado. Esa codificación nacional la encuentras en Habitus, está digitalizada. Ahí haciendo una búsqueda, busca Río Magdalena, navegación, te salen una cantidad de normas. Yo ahora hice, por ejemplo, en uno de los tomos solamente y me salieron como 5 leyes en un solo tomo. Yo creo que es muy importante que tú mires esas normas, luego depures cuáles vas a tener que trabajar, pero no puedes omitir la consideración, digamos, de la dimensión normativa del derecho para centrarte en la performativa, porque si no, entonces no vamos a, si no vemos la normatividad del derecho en tu proyecto. Bueno, entonces reconstruye ese tejido de normas, es importante que lo hagas. Bueno, y entonces ya eso me lleva a fuentes primarias. Además de esa mirada de la legislación, tu proyecto es muy rico en el análisis de la cartografía y me encantó, pues eso me sedujo del proyecto. Lo que te sugiero es que, bueno, tú trabajas en el Archivo General de la Nación, la sección mapas y planos. Trata de rastrear los documentos origen de los mapas que están en esa sección, porque uno cuando va a mapas y planos, a uno siempre eso le da un dato de este mapa que está aquí solito, de dónde viene. Vete a rastrear esos documentos, esos conjuntos documentales de los que formaban parte de esos mapas, y eso te va a permitir encontrar elementos para contextualizar la producción de cada mapa y así fortalecer tu interpretación de esas fuentes. Sí, hay un texto, pues yo te voy a mandar el proyecto con los comentarios, ahí te cito un texto que fue en el que yo me basé para analizar mapas. Pero seguramente tú conoces muchos más que yo porque tú eres geógrafa, pero sí es bueno que hagas explícito cuando introduces cada mapa, qué información sobre la producción del mapa, quién lo hizo, cuándo se hizo, para qué se hizo, sí, aparezca mucho más claro en tu análisis. Bueno, y una pregunta que me surgía era, claro, cuando tú dices que vas a ir a archivos regionales y locales, ¿esos archivos están abiertos? ¿Vas a poder consultarlos? Es bueno que mires eso ya, porque, por ejemplo, una de las cosas que le está pasando acá a los compañeros míos del doctorado en historia es que los que no alcanzaron a hacer archivo antes de la pandemia, les está tocando prácticamente trabajar, o sea, ajustar sus proyectos para hacer lo que puedan hacer con fuentes digitalizadas. Ya más o menos están volviendo a abrir archivos otra vez, pero el periodo de una investigación es un periodo breve. Tú no vas a, o sea, durante el tiempo que tú tienes que tener claro si sí vas a poder contar con esas fuentes y si vas a poder ir a esos archivos.
incluso, por ejemplo, si está abierto el Archivo General de la Nación, cómo vas a poder consultarlo, o sea, si puedes ir todos los días, como que tengas muy claras las circunstancias concretas de realización del trabajo de archivo. Bueno, ¿qué más? Una sugerencia que te hago para la narrativa en la tesis es, por ejemplo, tú introduces la figura de Pauls, que es uno de los accionistas de esta casa inversora que participó en el empréstito SEA, y luego tú dices que la trayectoria de Pauls ejemplificaba la trayectoria de muchos de estos hombres de negocios que participaron, digamos, en ese proceso de conversión de excedentes de capital en deuda que tú estás analizando. Me parece importante que perfiles mejor la trayectoria de este personaje, trates de buscar datos biográficos del hombre y, por ejemplo, utilices ese personaje y te centres en él como hilo narrativo de esa transformación de excedente de capital en crédito deuda a través de la movilización de mercancías por el Magdalena, ¿sí? Porque si tú dices que los bancos que se establecieron en Barranquilla pertenecieron a comerciantes con trayectorias similares a la suya, necesitas contar la trayectoria de este hombre. Entonces eso te ayudaría mucho. Bueno, sobre la metodología, bueno, me parece que está bien definida. Hay una cosa que no me quedó tan clara y es por qué para efectos de responder a tus preguntas de investigación necesitas caracterizar la transformación de la estacionalidad lluviosa y su impacto sobre la cuenca hidrográfica del río Magdalena. ¿Sí? Y de qué manera el trabajo de campo en la cuenca del Magdalena te permitiría obtener información relevante para el periodo que analizas. Con esta pregunta, de ninguna manera te estoy diciendo que no te estoy diciendo que no es importante para tu investigación navegar el río. Yo creo que incluso simplemente la experiencia tuya como sujeto en esta investigación de, digamos, de integrarte con ese sujeto que estás investigando, que es ese río, eso solo es importante y no necesitaría ser justificado, digamos, en términos del proyecto, pues en términos de la metodología del proyecto. Pero ya que lo haces, ya que dices que necesitas mirar la transformación de la estacionalidad lluviosa y la cuenca hidrográfica, dinos por qué, porque a mí, por ejemplo, no me quedó tan claro eso, para qué lo necesitamos. Y bueno, y ya de la exposición, ya con esto termino. Yo veo en tu exposición dos cosas. Tú te refieres a el problema de investigación que quieres analizar, digamos, en el pasado, y es cómo se conforma esta triada, curso del río, dispositivo, crédito, deuda y jurisdicciones en el periodo 1822-1936. Pero en tu exposición traes mucho la discusión actual sobre el establecimiento del río Magdalena como sujeto de derecho y el tema de la indemnización como mecanismo de, digamos, de reparación de violaciones a derechos sobre el río, que es una discusión más contemporánea. No me queda tan claro, más allá de que digas, pues, de que se ponga de manifiesto ahí la dimensión performativa del derecho en las dos, no me queda tan clara la conexión entre esas dos preguntas para efectos de tu investigación, ¿cierto? Entonces, ya, paro ahí. Y muchas gracias de todas maneras, y aprendí mucho leyendo el proyecto y espero leer esta tesis porque sí me parece fascinante el tema. Ya. Muchas gracias, Gloria, por los comentarios tan juiciosos y detallados. Entonces ahora le toca a María Cristina. Le agradezco si es breve en las respuestas para que las demás personas puedan participar, porque no nos queda tanto tiempo, pero no, estuvo muy buena la conversación. Bueno, voy a tratar de ser breve. No, Gloria, pues muchísimas gracias por esos comentarios tan nutridos, no sé, que o sea, me voy con muchas preguntas yo también y con muchas guías, ¿no? Como también una forma de aproximarse al problema que no había pensado y que ahorita te comparto como algo que veo también que no había visto y que hasta ahora me doy cuenta con tus comentarios.
Bueno, voy a tratar como de redondear los comentarios como en 4 grandes partes. Lo primero que veo que está como repetido en varios comentarios sobre el lugar de la construcción de nación, ¿no? Y alrededor, digamos, de la periodización escogida, y ahí pues hablo de lo del periodo. Lo segundo, pues ya todo lo relacionado con la delimitación espacial, y como ya las preguntas metodológicas que vienen de eso. Lo tercero, como algo muy específico de la velocidad, que ahí sí fue como que el tiempo se me fue y muy veloz el tiempo y no alcancé a hablar de la velocidad. Y lo último ya pues está relacionado con la articulación de todo esto, con la exposición, ¿no? Entonces, lo primero sobre la construcción de nación, eso fue una pregunta constante que tuvimos con Carolina, sobre todo porque cuando vi la clase también de métodos con Jorge, recuerdo que una de las, digamos, la lectura que trabajamos para aproximarse como a mi investigación estaba relacionada con el lugar de la consolidación, de la construcción de nación de Estados Unidos sobre el río Mississippi, ¿no? Entonces, ahí venía, y está todo esto del río de los sueños, ¿no? Que también trabaja Wade Davis sobre el Magdalena. Si bien como que veo todo el tiempo, y aquí digamos también para conectar con el lugar del contexto de la historiografía nacional, que la construcción de nación como que es uno de los grandes temas que se derivan sobre el río Magdalena. eh, pues decidí cómo enfocarme en la relación, digamos, del río, del río con la deuda, como una forma más bien para entender precisamente las dinámicas materiales sobre la velocidad y el traslado de esto que es nuevo que entendí, el traslado, digamos, de lo que digo de capital a deuda, digamos, dentro de la tecnificación del crédito sobre el río. Entonces, creo que si bien digamos, y tienes toda la razón con que debo darle como un lugar a la historiografía nacional, digamos, darle un lugar también a la historiografía del derecho que habla sobre construcción de nación, que eso es pues vital. Pues la mirada, digamos, también política y metodológica está en el lugar específico, digamos, de esta materialidad de la relación entre el sujeto río y la deuda. Bueno, ya digamos sobre todos estos conflictos de limitación espacial, tienes toda la razón con que algo que no he podido, digamos, como encontrar, explorar, es lo que también más alejada estoy en mi experiencia de Colombia, es el Alto Magdalena, ¿no? Digamos, también, digamos, mi trabajo también ha sido dentro de esto con el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio. Hay como también relaciones como históricas propias mías con el Magdalena Bajo, pero sin duda el Magdalena, pues el Alto Magdalena es como el lugar que, que, que desconozco, y sobre todo aquí ya está, sí, ahí sí está este lugar horrible que decía Humboldt del estrecho del Carare, para, sí, como para pensar la navegación, digamos, como el recorrido que estoy pensando que va hasta Honda, como de cómo llego hasta, pues hasta el Huila, ¿no? Entonces, pero sí soy consciente que es un lugar que también, digamos, en toda la parte metodológica, cuando caracterizo lo de los archivos, pues me faltan todos los del Alto Magdalena. Y si es algo, digamos, es una gran pregunta porque o miro a ver cómo resuelvo, digamos, cómo llego, cómo lo hago, o pues esto se va a tener que fraccionar, ¿no? Pues de pronto, ¿no? Pero entonces ahí quedo precisamente, y por eso no lo puse, porque quedo en el lugar crítico estoy tratando de hablar como de la complejidad del curso, y de la cuenca compleja que precisamente va más allá de la delimitación, pero para mi metodología voy a hablar de alto y medio, de bajo y medio Magdalena, ¿no? Entonces es como, bueno, hay como una cuestión.
Realmente me encantaría poderla resolver integrando el Alto Magdalena, pero soy muy sincera, es una cuestión de la investigación que no sé qué voy a hacer en este momento con eso. Y ya frente a lo que, digamos, lo que dice sobre el lugar de la velocidad, claro, yo no, digamos, había una cosa que Carolina siempre me insistía y que hasta ahora entiendo. Yo siempre entiendo las cosas que me dice Carolina como 8 semanas después, y es el lugar que yo siempre estoy hablando de la tecnificación de la deuda, ¿no? Que entonces lo que tengo que empezar es a darle un lugar al crédito. Entonces yo pensé que la forma como le estaba dando el lugar al crédito era a través de la tecnificación de lo que denomino deuda, pero no, ya entiendo que hay un lugar del crédito en sí, ¿no? Claro. No, pues agradezco ese comentario inmensamente. De verdad, como que nada, ahí pues lo guardo, ¿no? Es un comentario que guardo. Muchas gracias. Y ya sobre la conexión que me dices entre la exposición y el proyecto, sí, claro, hay como una cosa que repetí mucho acá sobre lo que trato de encontrar como el lugar contemporáneo del debate dentro de lo que denomino sujeto de derechos, digamos, en qué es lo que yo encuentro la conexión, y ahí, digamos, creo que está como el lugar de mi pregunta, y es, ¿cuál es el lugar de la deuda dentro de la producción de sujetos? ¿No? Como que y en el derecho, la producción de sujetos en el derecho. Como que yo veo que lo que te decía, que esto puede llegar a ser tratado desde una perspectiva antropológica, ¿no? Marcel Mauss, no sé, el regalo, la deuda, o sea, cómo se tramita la deuda, el regalo, sí, como el don, el contradón. Yo quiero observar eso, pues, como desde una producción, digamos que continua, ¿no? Que encuentro todavía en la contemporaneidad, y es que las formas, digamos, como entendemos al otro, parecieran ser las formas propias de la deuda, ¿no? Como que esa es la pregunta que articula mi investigación y que le quise dar un lugar más protagónico ahorita, porque pues releyendo el proyecto vi que muchas veces, y también por las reacciones inmediatas que el proyecto genera, que muchas veces la reacción inmediata es, ah, claro, esto es una tesis de derecho porque es de jurisdicción, y no, es porque es de deuda. ¿No? Entonces quería cómo responder eso, como no, esto es una tesis de derecho porque es de deuda, ¿no? Lo que yo estoy tratando de observar es si en la producción, o sea, si la producción, si el lugar de la deuda, sí, ¿cuál es el lugar de la deuda dentro de la producción de sujetos, dentro del derecho, ¿no? Como esta es una tesis de derecho porque estoy hablando de deuda. Entonces, eso, ya. Muchas gracias, María Cristina. Entonces podemos leer el debate al público. Recibimos preguntas o comentarios por el chat, o si quieren, leados pueden alzar la mano. Tenemos a Juan y a Jorge. Juan. Muchas gracias. Súper chévere tu proyecto, María Cristina. Y me doy cuenta que el vocabulario que usas para describir, digamos, la historia cartográfica del río Magdalena se puede aplicar también para describir tu proyecto de tesis, ¿no? Lleno de obstáculos, incierto, con un destino incierto, etcétera, muy abierto, y eso se me hace muy chévere. Y obviamente pues hay momentos así que tienen que pretender mucha seguridad y claridad, como el coloquio, por ejemplo, y entonces pues lo que hay es una especie de esfuerzo de racionalización, de canalización, si quieres, para que sea un río así con un buen curso y bien navegable para los lectores. Y obviamente todo eso va a fracasar porque pues yo creo que va a primar la autenticidad de tu búsqueda, que todavía no sabes articular
bien, y que incluso en esta hora y media has reformulado ya así sutilmente varias veces, lo cual se me hace súper chévere. Algunas de las preguntas pues ya me las quitó, o pues yo se las copié a Gloria, pero, pero solamente quiero señalar unas cositas. Hay toda una antropología del dinero, ¿no? Que pues, David Graeber, y está también el trabajo de Michelle Aglietta sobre el dinero, sobre la deuda y el poder, como algo que pues en realidad en tus términos genera sujetos o que se puede ver como una especie de eje central de la organización social. Está también Keith Hart, que hace como una teoría social del dinero y ha escrito mucho sobre ese tema. Y te recomiendo también que utilices, que explores más y explotes más la teoría, la jurisdicción, perdón, la jurisprudencia de jurisdicción, ¿no? Dorset y McVeigh y toda esa escuela, porque en cierto sentido deuda y jurisdicción es lo mismo, ¿no? O sea, esto pues, viene un poco de la crítica realista del derecho, de la crítica de la distinción público-privado. Tener un crédito, tener una deuda, es estar sometido a la jurisdicción de otra persona, del acreedor. Y yo creo que si explotas más ese lenguaje jurisdiccional, entonces muchas de las aparentes barreras subdisciplinarias jurídicas, entonces se vuelven más manejables. Entre otras, sobre todo si te vas a enfocar en la deuda externa, también digamos, en el sentido de algo que te ayudará a ver incluso el mismo Estado colombiano como un poco más contingente en esa historia tuya. Y eso me lleva a mi pregunta central, ¿no? Porque pues, por un lado, el protagonista central es el río Magdalena, pero ya en el el flujo de este proyecto, pues se ve que el centro en realidad del protagonista es más bien la deuda, y entonces pues la pregunta del río en ese sentido, y qué tanto, a ver, dos cosas, qué tanto estás dispuesta a sacrificar el río, ¿no? A pesar de que le has metido toda esa inversión así emocional y lo vas a atravesar y vas a escucharlo a ver qué te dice. ¿Qué tanto estás dispuesta a sacrificarla si surgen otras espacialidades en tu análisis de las diferentes relaciones de deuda, ¿no? Que esas tienen otras espacialidades que no necesariamente son así las que tenías en mente cuando dijiste, wow, voy a escribir sobre el río. Y en ese sentido, no mi segundo y mi último punto, quisiera invitarte a mostrarnos un poco de la reflexividad que tú experimentas, porque pues al fin y al cabo tú también estás escribiendo el río, estás produciéndolo en tu tesis, con más o menos protagonismo, eso sí, veremos, pero súper chévere, súper chévere. Gracias, Juan. Jorge. Gracias, Manolo. Bueno, no, lo primero es felicitar a Cristina y a Carolina por este proyecto tan provocador, y sobre todo que se ha movido tanto, ¿no? Yo miro hacia atrás 2 años, ¿no? Cuando empezabas a pensar esto, Cris, y ver como todo lo que has ido avanzando, y no se me olvida ese momento en que se te prende también, muchas veces que se te prende la lámpara, ¿no? Que eso es muy bonito de trabajar contigo, que tú coges una cosa, tú dices que 8 semanas después, pero también nosotros a veces te entendemos 8 semanas después de lo que a lo que tú reaccionas, ¿no? Entonces creo que hay como unos diálogos muy bonitos contigo y con tus compañeros y con toda la comunidad doctoral, que siempre ha sido como muy chévere verlos, y creo que el resultado ha sido este proyecto, que yo creo que lo que reflejan los comentarios de Gloria son como los múltiples lugares y las múltiples puertas de entradas que tienes planteadas en este proyecto. Y yo creo que aquí el reto va a ser saber cuáles son las puertas de entrada que sí vas a tener
y cuáles son las que va a tocar decir por ahora no, y de pronto vas a tener una respuesta clara para decir por qué estas no y por qué estos es después, porque aquí yo veo una tesis y un proyecto académico de vida de más largo plazo cuando uno lee este proyecto de investigación. Entonces creo que lo que tú escribiste es más que incluso un proyecto de investigación, y creo que los comentarios te dejan una maleta llena por eso, creería yo, porque hay varias cosas que puedes ir pensando en eso. Entonces yo quería como señalarte unas puertas de entrada que a mí me parecieron interesantes, que creo que algunas replican lo que están diciendo Juan Manuel y Gloria, pero que de pronto son unas simplemente para hacerlas conscientes y ver la potencialidad de ellas, y que de pronto tú y Carolina van a ir definiendo cuál sí, cuál no, sobre todo para empezar a ser muy pragmáticos en lo que te queda de aquí en adelante, es decir, bueno, hay que cerrar esto y cuál va a ser la mejor manera de ir cerrando esas puertas, porque digamos que también hay como un sentido pragmático en lo que viene de aquí en adelante, aprovechar bien tu pasantía, tu trabajo en Kent el otro año, etcétera, y que puedas sentarte a escribir con lo que más o menos tienes, sobre todo. Entonces, las puertas que yo veo que me parece muy interesante, le comentaba ahorita a Carolina, y sí, por el interno, a mí me parece un cabezazo buenísimo cómo lo articulaste alrededor de la deuda. O sea, ya cuando lo vemos acá, yo sé como todo lo que pasaste para llegar a la deuda. No era claro cómo articularse, si la jurisdicción es, si la jurisdicción no es. Y la deuda me parece brillante por muchas razones, y es porque el tipo de diálogos que puedes establecer desde ahí te abren unos subdiálogos con múltiples literaturas que se van a interesar por tu trabajo. Entonces, por ejemplo, hay uno que es, claro, formación de Estado y formación de estados alrededor de las cuencas de los ríos, ¿no? Y ahí me hace pensar mucho en cómo vas a dialogar y de pronto empujar algunas cosas que puede uno adoptar uno con este clásico de Miguel Centeno de Sangre y Deuda, que es este libro sobre formación del Estado. Nació en él, trabaja mucho México y el Cono Sur, y ahí tiene esta hipótesis como rara, un poquito articulada en Tilly, la idea de que los estados de América Latina en realidad son débiles, y entonces no logran conformar una base tributaria para tener un músculo, etcétera. Entonces por eso están, por ejemplo, negociando deudas por fuera, pero no logran consolidarse. Entonces cuando van a recoger los impuestos para pagar la deuda, entonces nadie les quiere pagar los impuestos, entonces se arma la guerra interna, etcétera. Entonces ahí hay un diálogo supremamente interesante que además está parado en torno a dialogar con esa literatura que fue muy influyente en la década de finales de los 90 y principios del 2000, y yo siento que tú puedes decir algo distinto, y algo distinto sobre todo en ese panorama de literatura latinoamericana sobre formación de Estado-Nación, que parecen tener muy claro, pensaría uno, México y el Cono Sur, y muy poquito la parte norte, la parte andina de Sudamérica, y quizás también Centroamérica. Entonces yo creo que tú tienes ahí esa pregunta de Estado-Nación, deuda, y de estados de pronto regionales y deuda que se está formando ahí. ¿Qué pasa cuando uno cambia la escala y la pone en las cuencas de los ríos? Y yo creo que ahí eso es como muy interesante porque es un cambio de escala. Yo la veo sin saber mucho de la aproximación de geografía que tú y Carolina han perfilado la tesis. Cuando yo la veo más desde la perspectiva histórica, yo veo esto es un cambio de escala fascinante, y ese cambio de escala no es lo global, no es lo local, no es lo nacional, es el río. El río como escala, como una escala que puede, y yo creo que eso puede empezar a limpiar algunas cositas teóricas, pensar con el río como una escala particular. Y lo segundo, que yo creo que también es interesante de lo que estás planteando es, claro, tú puedes estar dialogando con la historia, ¿cierto? Con esta literatura histórica, pero también no solamente como con la historiografía, sino con la discusión contemporánea de la formación del capitalismo. Creo que tú tienes una pista de entrada muy interesante, porque yo te oía y me acordaba del coloquio que tuvimos el año pasado con Amy Offner sobre Sorting Out the Mixed Economy, ¿no? Que ella está trabajando el siglo XX, está trabajando los 50, los 60, y la hipótesis de ella era que en Colombia, y en su libro, ella lo que dice es que no es tan claro como que una división tan clara entre los que hablaban del Estado interventor y los que hablaban del Estado neoliberal, sino que eso está muy mezclado, que eso viene de los 30 a los 40, y ella nos hablaba de un capítulo muy particular sobre la implementación de la reforma agraria del 61 en el Valle del Cauca, alrededor de la cuenca del río Cauca. Y entonces ella empezaba a contar cómo, tratando de regular el río, no era propiamente la deuda, pero cómo al regular el río, una reforma que era la ley 135 del 61, aparentemente progresista y redistributiva de la propiedad privada, hay unas élites que la capturan
y logran establecer una serie de mecanismos a través de alrededor de aprovechar la cuenca del río Cauca para volver el Valle del Cauca muy productivo. Logran aprovecharse de una ley redistributiva a partir de una mezcla de tecnocracia, pero democracia al mismo tiempo, muy complejas. Ella cuenta todo eso en el coloquio que tuvimos el semestre pasado. Entonces yo me hacías pensar es cómo encuadras tu tesis no solamente en lo que estás pensando, que es como la cuenca, todo esto, etcétera, sino también que aquí hay una discusión, creo que es la sugerencia de Juan, en donde te estás hablando de la formación del capitalismo en el Estado-Nación. Entonces está conectado con esas dos. Tercero y último que diría, yo haría eco algo que dijo Gloria, ¿no? Y es, sí, estos libros generales que pueden ser Bushnell, que puede ser Safford y Palacios, que puede ser Melo, que puede ser el Reader, ¿no? Este Reader de Colombia, creo que incluso puede ser La Clave de Marco Palacios, Ana Farnsworth Alvear, etcétera, que ellos hacen un Reader de esos que publica Duke University Press, incluso eso también puede ser más útil porque tenga un panorama más amplio. Eso te puede servir para otra cosa y es, de pronto, te va a tocar periodizar y hacer un ejercicio de una maqueta de periodización que de pronto van a tener que hacer con Carolina, de decir, bueno, en 1822-1936, ¿cómo estructuro los subperiodos de este gran periodo? ¿Y cuáles son los criterios para subperiodizar? Y entonces esos libros, Marcos Grandes, de pronto te sirven es para esa periodización, sentiría yo, pero eso lo va a tener que conectar también con la fuente prima, pues las fuentes jurídicas, ¿no? O sea, cuáles son como las olas, o sea, tenemos estas leyes en este momento, tenemos estas leyes acá, etcétera, y que yo creo que si tú cruzas ese marco general con esas fuentes primarias y logras periodizar un poco, creo que puedes tener la estructura de la tesis y empezar a limpiar, sentiría yo, en ese sentido, teniendo en cuenta pues como los marcos que vas a plantear. Entonces, qué pena, no era una pregunta, era un comentario súper largo de un proyecto que nos ha entusiasmado mucho estos 2 años contigo y pues es la forma en la que yo lo veo, que de pronto salen otras cosas, pero felicitarlas a las dos porque esto ha sido un trabajo tremendo y siempre es un gusto leerte y oírte, Cristina. Gracias, Jorge. ¿Alguien más tiene comentarios o preguntas? Yo tengo uno muy breve, pero al final. Claro que al final, bueno, no sé si también María Cristina quiera reaccionar o Gloria quiera agregar algo. No, yo creo que ya dije como lo que... la única cuestión que le estaba comentando a la María Cristina por el interno era que, que esa necesidad de fragmentar, que a lo mejor va a tener que ocurrir, fragmentar el río, ¿sí? También puede servirle para refinar mucho más la crítica a la fragmentación, ¿cierto? Porque ella se aproxima desde una mirada crítica a cómo el derecho fragmenta, pero se da cuenta que para hacer su investigación, para poderla llevar a cabo, por las fuentes que tiene y todo, va a tener seguramente que concentrarse en un tramo del río, entonces eso le va a permitir elaborar y refinar mucho mejor esa crítica a la fragmentación, como en vez de irse de frente contra por qué fragmentamos, o sea, por qué el derecho fragmenta, porque, digamos, para producir conocimiento fragmentamos, sin dejar de mirar eso críticamente, por lo menos también encontrarle cierto sentido para poder refinar esa crítica y justificar por qué vas a mi modo de ver, creo que en lugar de integrar el Alto Magdalena, porque a lo mejor no alcanzas, ¿sí? Justificar por qué vas a terminar haciendo esa fragmentación a la que te aproximas de manera crítica, ¿no? Simplemente. Yo voy a hacer como una pequeñísima reacción a lo que dijo Juan y Jorge, y es que sí hay, o sea, como muchas gracias también a Jorge, digamos, por estos como consejos, porque ya sabe, él ya sabe que me voy y que ya se viene también como un proceso de escritura y, o sea, que tengo también que trabajar ya con fuentes que tengo, que era un poco lo que decía Gloria, como pues las limitaciones que también sucedieron durante este doctorado pandémico, mal o bien generaron como unas afectaciones de acceso a fuentes
y si bien voy a irme a la pasantía a Inglaterra a tratar de ver en la British Library que encuentro, pues con las de aquí ya casi que con lo que recolecte ahorita en el intersemestral es lo que me voy. Entonces, muchísimas gracias por estas, digamos, como formas también de ordenar ya como un índice de tesis, y sí creo que lo de la subperiodización va a ser pues va a ser necesario. Y ahí también algo que decía Juan Manuel, y es lo de la espacialidad, es como está formulada. Y claro, ahí el gran conflicto es este que decía que estoy tratando de mostrar cómo la elaboración, digamos, de un curso del río, la estabilización de un curso del río, implica el silenciamiento pues, de la cuenca del río, ¿no? Pero entonces sí, el gran reto metodológico, pues va a estar relacionado con, digamos, como la espacialidad que está como supuesta dentro digamos, de la formulación histórica, ¿no? Como la espacialidad que está supuesta cartográficamente y la espacialidad con la que puedo llegar a aproximarme críticamente desde la metodología. Y ahí está como el gran lío ya que sale después con este coloquio de corto el río, no lo corto, ¿no? Como corto el mismo curso que estoy, y ahí viene la cosa reflexiva, como, pero es que yo misma estoy produciendo entonces el corte del curso, porque ya hablando metodológicamente de medio y alto, bueno. Pero creo que ahí es como un reto que debo seguir, pero pues muchísimas gracias por esos comentarios y sin duda como que voy a integrarlos ya para comenzar a escribir. Gracias, María Cristina. Carolina, perdón, hay una pregunta o comentario de Santiago. Aló, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, yo quisiera hacer un comentario que, que, que no es muy académico, pero me parece interesante, digamos, dar un aporte no muy académico a una conversación muy académica. Son varias cosas. O sea, lo primero es, por lo que he oído, la primera pregunta que yo me hago es, ¿quién es el sujeto de esta tesis? Y cuando hablamos del río Magdalena, yo siempre he tratado de entender o he comenzado a comprender que cuando se habla del río se habla de dos sujetos. Una cosa es el sujeto biológico río y tiene que ver como si uno coge el cuerpo humano y estudia una arteria sanguínea que la estudia y obviamente en relación a todo el conjunto. Y esto es un tema de conectividad. Y el río como sujeto es un ser vivo que tiene peces, que tiene árboles, que tiene fondo, que tiene ancho, que se inunda, que no se inunda. Es un ser vivo. En ese sentido es un ser biológico. Y obviamente es un componente clave de la estructura ecológica principal del país. Entonces, si el sujeto es el río como ser biológico que tiene derechos, ojo, que tiene derechos, lo hemos visto con la Corte Constitucional frente al río Atrato, entonces ese ser vivo es como un animal que tiene derechos, como los derechos que están hablando ahorita de los perros, de los gatos, o los seres humanos como una especie más. Entonces, ese ser vivo que tiene derechos es un ser biológico que hay que entenderlo para poder precisar cuáles son los derechos del río como ser biológico, como ser natural. Bueno, y el otro sujeto del río, paso al segundo, es el poblamiento del río por los seres humanos y el uso del río por los seres humanos. Donde está el tema de la deuda, por supuesto, que es una abstracción del crédito y toda esta cosa que hablaban complicadísima frente al río, que efectivamente es un uso humano del río, el crédito, pero también el uso humano del río tiene que ver con todo el tema de las relaciones sociales alrededor del río. Y
Yo no soy abogado, por eso ustedes me disculpan si lo que voy a decir es una barbaridad, pero como no soy abogado, lo puedo decir y no pasa nada. Cuando se habla del río en su dimensión de poblamiento y uso del río, yo conecto desde el punto de vista jurídico, sin ser abogado, con la función social de la propiedad. ¿Cuál es la función social de la propiedad? Entonces, en la Constitución del 86 se tenía un concepto de función social de la propiedad, que por lo que yo le he oído a los abogados es más o menos el que compra una tierra o un agua o un espejo de agua, y el que compra o el que ocupa sin tener título esa tierra o esa agua, o sea, propietarios o poseedores, hacen con ese espacio lo que se les da la real y puerca gana, porque lo compraron y punto. Y esa función social de la propiedad ha ido cambiando. Y en la Constitución del 91 aparece otro concepto, y es: así usted sea dueño del terreno o del agua, así usted sea poseedor, porque la Constitución da los dos derechos, derechos de propietario, derecho de poseedor. Usted no puede hacer con ese terreno que compró o que ocupa lo que se le dé la real y puerca gana. No, hay un Estado que le dice qué puede hacer. Y ahí viene la división. Cuando hablamos de función social de la propiedad, comenzamos a hablar de lo público y lo privado. Y cómo lo público tiene una función social de la propiedad, pero lo privado también. Entonces, en el río Magdalena, ¿cómo es la función social de la propiedad a lo largo de la historia? Esa era una pregunta que yo me hacía. No me la hacía tan abstracta como lo de la deuda y el crédito, pero claro que eso tiene que ver, por supuesto, por eso no cuestiono para nada lo que se está haciendo de María Cristina, ni tampoco estoy en desacuerdo con todo lo que he oído y lo que he podido entender de lo que he oído, porque no he entendido todo. Pero entonces me parece que el río es eso, el río son dos cosas. Cuando hablamos del sujeto del río son dos cosas. El río como ser biológico, y yo diría, bueno, ¿y qué dice el derecho frente a los seres humanos y los seres biológicos a lo largo de la historia? Sería muy bueno saber eso. Y luego, el poblamiento y uso del río. Bueno, ¿qué dice el derecho frente a los seres humanos que se apropian de ese espacio? La apropiación especial, porque el río solito no nos sirve de nada, ¿sí? Y aquí el río no es una vía doble calzada. Parece que sí, pero no lo es. El río es más que una vía doble calzada. Sí, porque el río es una arteria, pero tiene venas y tiene toda una conectividad sanguínea que va hasta los páramos. Entonces, es un ser vivo mucho más complejo. Como la Constitución del 91 se mete por Magdalena, acuérdense que la Constitución del 91 crea 3 entidades: Fiscalía, Defensoría y Cor Magdalena. Y la Constitución del 91 dice: y Cor Magdalena tendrá que administrar el cauce del río, o sea, la vía. No habla de la cuenca, ni habla ni siquiera de los bordes. Solamente la cuenca y cobre peajes y ta. Pero quedó en la Constitución. Quedó en la Constitución, nada más y nada menos. Entonces, yo solamente diría es que todo lo dicho me parece clave. Diría solamente que el tema de la función social de la propiedad o no salió en la exposición. Yo no he leído nada de lo que ha escrito María Cristina, entonces a lo mejor lo que estoy diciendo es una barbaridad, pero me parece interesante poder hablar de la función social de la propiedad con respecto a la tierra y al agua, y qué es público y qué es privado a lo largo de la historia, porque eso cambió. Entonces, simplemente hago ese aporte. Las otras cosas yo creo que las escribo si me queda tiempo y se las paso a María Cristina, y solamente era esa anotación, y muchas gracias por oírme, y corto porque me imagino que hay más que quieren hablar. Gracias. No sé si María Cristina tenga alguna reacción antes de que le demos la palabra a Carolina.
Bueno, no, pues muchas gracias. Santiago es uno de mis grandes maestros del programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Siempre dice que no sabe nada y cada conversación con él es tremenda. Muchísimas gracias, Santiago, por venir, por escuchar. Sí, pues este es como uno de los grandes debates, ¿no? Que Carolina, yo creo que me puede echar una mano ahí, y pues es esta división entre lo que consideramos humano y no humano, entre lo que hemos definido como naturaleza y cultura, y digamos cómo también existe una perspectiva territorial que la trato de abordar desde el lugar de jurisdicción para tratar de superar como esta visión dicotómica del río como río y los humanos que están con el río, ¿no? Pero pues ese es como uno de los debates como más gigantes que yo traté como de pasar a un lado con el tema de jurisdicción, pero pues soy consciente y sobre todo, digamos, con ustedes, con también, digamos, navegando ya con las personas del PDP, pues ahí es que estará también como el lugar más intenso del debate, pero muchísimas gracias. Bueno, bueno, pues muchas gracias a todos y a todos por estar acá. Muchas gracias, Gloria, por tus comentarios, por aceptar acompañarnos. Bueno, no, muy brevemente, como los tutores hablamos un poquito al final, solo quiero como resaltar todo lo que he aprendido con Cristina trabajando y las puertas que hemos abierto discutiendo. Creo que parte del proceso doctoral es abrir preguntas colectivas que lo llevan a uno a otros lugares donde uno solito no podría haber llegado. Entonces creo que eso es como muy bonito y es importante rescatar esa dimensión política de la construcción de conocimiento en las relaciones del doctorado. Y solamente voy a rescatar una pequeña cuestioncita que creo que se conecta con lo que planteaba Santiago, y es que pues toda la tesis de Cristina de alguna manera sí bebe con unas discusiones mucho más amplias sobre un poco la miopía jurídica para poder entender las relaciones que sostienen la vida y cómo esta miopía jurídica, y eso es parte de lo que hace Cristina, construye unas representaciones que habilitan ciertos tipos de intervenciones que precisamente están en la base de la formación del capitalismo, que dificultan, Santiago, ver esas relaciones, verlas, cuidarlas, entenderlas y mantenerlas. Entonces, con esto finalizo y creo que la tesis de Cristina es fundamental porque está haciendo un diálogo, una interpelación directa a ciertas formas del ambientalismo y del derecho ambiental en Colombia, que parte de una noción de los recursos como recursos económicos, almacenables y separados. Y esto rompe, o sea, la tesis de Cristina obliga a irse hacia atrás para entender la historia de los daños a perpetuidad o la historia de unos daños y unas rupturas profundas en el corazón de la conexión entre la deuda, la violencia, la definición del curso y el rol del derecho en ese sentido. Entonces, hay una interpelación muy fuerte a cierta manera de ver el derecho ambiental, muy compleja, que acepta críticamente los recursos como recursos económicos separados, fragmentados, indexables, y con eso entonces habilita otras, o sea, abre unas puertas de representar de otra manera y representar en términos de habilitar otro tipo de intervenciones y relaciones que probablemente, Santiago, van a tener que ver con lo que ya políticamente hoy nos debatimos como la función ecológica de la propiedad. Entonces creo que es una tesis de historia que está abriendo unas discusiones muy complejas y muy fuertes en términos de posibilidades políticas para el sustento de la vida frente a aproximaciones más ortodoxas desde el derecho que reproducen una distinción entre naturaleza y cultura que a su mismo tiempo reproduce la financialización de la naturaleza y esta formación del capital y el capitalismo en el siglo XIX. Solo quería decir eso y pues felicitar mucho a Cristina por su texto tan maravilloso y por todo el trabajo y por todo lo que ha aprendido con nuestro Cris. Eso es. Gracias, Carolina. Bueno, y siendo las 5:48 de la tarde, terminamos el coloquio por hoy. Felicidades a María Cristina. Muchas gracias de nuevo a Gloria y a Carolina. Sí, aplausos.
porque creo que cerramos con broche de oro nuestro coloquio de este semestre. Y bueno, que descansen y nos vemos, recuerden, el 6 de julio en el gran coloquio doctoral. Les enviaremos toda la información más adelante. Muchas gracias y feliz fin de semana. Chao, gracias. Gracias a todos. Felicitaciones. Gracias. Bien. Gracias. Bueno. Chao, chao.